Bueno, vamos a ver lo que es el concepto de la fuerza inercial y la relación que tiene con el principio de D'Alembert. Este es un tema central para la clase de mecánica analítica, principalmente porque de aquí se van a deducir las ecuaciones más importantes para obtener la dinámica de un sistema mecánico, las ecuaciones dinámicas o las ecuaciones de movimiento. Este fue digamos que la parte clave en la cual permitió el desarrollo de nuevas herramientas eh, para el análisis de los sistemas mecánicos en movimiento. Ujú. Al parecer, no al parecer, pareciera de alguna manera que es algo trivial por lo simple que resulta la derivación de este principio, pero en realidad es una cuestión conceptual lo que revolucionó en su momento el enfoque de estudio de la mecánica clásica. ¿Cuál es este truco que encontró D'Alembert y que de alguna manera ya se conocía, pero él le dio otra interpretación? Bueno, vamos a recordar que tenemos un sistema con n partículas, pero ahora no vamos a asumir que está en equilibrio estático, vamos a asumir que se está moviendo, ¿no? Que en un movimiento. Entonces sabemos que si no está en equilibrio estático, quiere decir que hay alguna fuerza que está actuando en alguno de los sentidos. Bueno, podría ser que se estuviera moviendo con una aceleración cero, ¿no? Pero ahora vamos a asumir que no, que en realidad se está, digamos, acelerando este objeto o analizar el instante en el que pasa del reposo al movimiento. Entonces, justamente en ese instante quiere decir que hay una fuerza, ¿no? La suma de fuerzas no va a ser cero sobre alguna de las partículas, ¿no? Al menos en una partícula la suma de fuerzas no va a ser cero. Entonces vamos a pensar que vamos a analizar la partícula en la cual la suma de fuerzas no es cero, es la iésima partícula. Entonces vamos a tener que las fuerzas aplicadas más las fuerzas de restricción son igual a menos un término delta I, ¿no? Este término delta I pues es una fuerza, ¿no? O lo podemos entender como una fuerza, es la diferencia de fuerzas. Esto no es cero porque si fuera cero entonces estaría en equilibrio. Entonces en ese instante, como la suma de fuerzas es lo que quiere decir no es cero, entonces se está empezando a mover, es el instante en el cual estamos moviendo, y se va a empezar a mover en la dirección de la fuerza neta aplicada, esta que está aquí. Ahora sabemos, ¿no?, que si un sistema se está acelerando, tenemos que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa de esta partícula por su aceleración. Ajá. Entonces, podemos definir, ¿no?, este término aquí que es delta I, ajá, justamente como el término de masa por aceleración, ¿no? O sea, aquí tendríamos masa por la aceleración de esa partícula. Suma de fuerzas, esto es lo mismo que lo que sabemos de Newton. De hecho, esto no lo dice Newton. Y bueno, aquí cuál es entonces el chiste, ¿no? O sea, estoy diciendo que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración y eso ya lo sabíamos. Bueno, el chiste o el truco, el resultado de D'Alembert es que este término de masa por aceleración tiene una relevancia eh, mucho mayor a la que se creía en su momento. Este término es lo que le llamó, él fue el primero que le llamó fuerza inercial a este término. O sea, es una fuerza especial que surge, que digamos que compensa exactamente esa diferencia de fuerzas que saca del equilibrio a una masa. Entonces, no es que lo detenga, simplemente que es como una equivalencia, ¿ajá?, del concepto de eh, estabilidad en equilibrio, digamos, del equilibrio estático a un nuevo equilibrio, que le voy a llamar el equilibrio dinámico. Es el término que si yo paso esto del lado izquierdo, ¿no?, este término me va a hacer que la suma total sea igual a cero. Entonces esto le vamos a llamar la fuerza inercial, ¿no? Y eso es igual a masa por aceleración. Si esto es un vector, ¿no? Si obviamente estos son vectores, ¿no?, que lo estamos viendo de forma vectorial, entonces pues es la segunda derivada del vector de posición, ¿no? Si tenemos la masa y tenemos el marco inercial, bueno, en este caso
las coordenadas fijas, ¿no? El origen es el vector R, es el vector que apunta del origen a la masa, ¿no? RI. Entonces la segunda derivada de este vector de posición es este RI dos puntos, que sería la aceleración de la partícula M, ¿no? De hecho, esta es una de las razones por las cuales al marco fijo le vamos a llamar muchas veces marco inercial, porque es al cual van a estar referenciadas todos estos vectores de posición, cuya segunda derivada pues es la aceleración de la partícula correspondiente. Bueno, entonces regresando a la idea de D'Alembert, lo que hizo D'Alembert es ahora interpretar este elemento, este término, que es masa por aceleración, como una fuerza, que si la añadimos al lado izquierdo de la ecuación, ¿no? La sumamos, digamos, de los dos lados, nos genera una ecuación que está en equilibrio, pero este equilibrio tiene un concepto diferente o tiene un significado diferente. En sí, este equilibrio es lo que vamos a llamar el equilibrio dinámico. Esta ecuación nos va a dar justamente las ecuaciones del equilibrio dinámico. Un detalle importante es que estamos muy acostumbrados a utilizar o a considerar la masa de estas partículas como constante. Sin embargo, la formulación original de D'Alembert consideraba no la aceleración directamente, sino algo que vamos a llamar el momento de una partícula. Y el momento de una partícula es la masa por la velocidad de esa partícula. Y lo que hacía era que, en lugar de considerar directamente masa por aceleración, consideró o incluyó la primera derivada o la derivada con respecto del tiempo del momento de esta partícula. Un detalle importante es que no es exactamente el mismo caso si yo tengo masa variante en tiempo. Pues porque si yo tengo masa variante en tiempo, entonces al derivar esta expresión de aquí, va a aparecer la derivada con respecto del tiempo de la masa. Si esta varía en el tiempo, entonces esto no es cero. Si esta es constante, este término es cero y se reduce a la ecuación de acá arriba. Entonces es más general el incluir el concepto de momento de la i-ésima partícula. Es importante. A lo largo del curso de estos videos vamos a estar considerando la masa como constante, entonces vamos a estarnos enfocando en la ecuación de acá. Pero en sí la ecuación más general es esta que está en amarillo. Entonces, regresando al principio de D'Alembert, digamos, el enunciado formal del principio de D'Alembert es que la suma de todas las fuerzas reales e inerciales, ¿no? Este término es nuevo, importante, fuerza inercial, actuando sobre una partícula siempre es cero. O sea que no importa si está en equilibrio o está en movimiento, si yo añado las fuerzas inerciales, todas las fuerzas tienen que ser cero. Entonces, esto me dice que solo pueden pasar dos cosas. O el sistema está en equilibrio estático o el sistema está en equilibrio dinámico. Entonces, no hay digamos que si las fuerzas iniciales más las reales no den cero, eso es imposible. Siempre van a dar cero. Y ese es el principio de D'Alembert y fue, digamos, el cambio de paradigma en el cual ya el movimiento ya se dejó de estudiar como un caso particular y más bien se integró todo en un solo equilibrio, que es utilizando o incluyendo y añadiendo las fuerzas inerciales. Ahora, como se realizó este cambio, ¿no? O se integró estas fuerzas inerciales, entonces ahora podemos aplicar el principio de trabajo virtual al caso del equilibrio dinámico. Inmediatamente podemos deducir lo siguiente: el trabajo virtual realizado por las fuerzas aplicadas, extendido o aumentado por las fuerzas inerciales, es cero para desplazamientos virtuales reversibles que se adhieran a las restricciones. Entonces ahora podemos usar la misma idea para estudiar el equilibrio dinámico, por así decirlo. La misma idea es el trabajo virtual. Entonces quiere decir, el principio del trabajo virtual se mantiene en el equilibrio dinámico, ¿sí? Si yo calculo cuál es el trabajo virtual realizado por las fuerzas aplicadas
a lo largo de desplazamientos virtuales reversibles que se dieran a las restricciones, voy a tener que 0. Entonces la expresión es simplemente, en lugar de nada más tener las fuerzas aplicadas más las de restricción, ahora voy a añadir el término de masa por aceleración. Entonces, añadiendo ese término y calculando el producto punto por los desplazamientos virtuales que se adhieran a las restricciones, primero, yo sé que a lo largo de las restricciones los desplazamientos virtuales no realizan trabajo, entonces ese término automáticamente es 0 y me quedo nada más con las fuerzas que no son de restricción, me quedo con las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales. Ahora, ¿qué vamos a obtener de esta ecuación que está aquí? Pues lo que vamos a obtener de esta ecuación no es otra cosa más que las ecuaciones dinámicas del sistema. Entonces, esta ecuación nos va a recuperar ecuaciones dinámicas. Entonces, a diferencia del caso estático, esto nos va a dar un conjunto de ecuaciones diferenciales. Y la solución de esas ecuaciones diferenciales nos va a dar la trayectoria que va a seguir el sistema, o que van a seguir ese conjunto de partículas. Entonces, esto nuevamente se vuelve una herramienta muy poderosa, porque a diferencia de hacer el análisis directamente con Newton, de hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración, aquí no estoy integrando, no estoy considerando las restricciones o las fuerzas de restricción explícitamente. Aquí estas fuerzas de restricción por los desplazamientos virtuales son 0, más bien por el producto punto, y me enfoco nada más a las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales. ¿Ok? Obviamente tengo que añadir o extender esto con las restricciones sobre estos desplazamientos virtuales. Eso siempre hay que hacerlo. Pero entre más complejo sea el sistema, estas fuerzas de restricción se hacen más complicadas de obtener incluso geométricamente. Entonces este es el primer paso. De hecho, a partir de este principio de D'Alembert es que se van a deducir en primera instancia las ecuaciones de Euler-Lagrange.